¿Para qué? Sus causas. ¿Cómo se origina? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se trata? Bacteriemia. ¿Qué? Siga, siéntese. Doctora, ¿ya me tiene el diagnóstico? Pues la verdad me temo que es un caso muy particular y no le tengo un diagnóstico claro, porque la sintomatología no me permite dárselo. Entonces he decidido que vamos a llevar el caso a la junta directiva y así poderle dar un diagnóstico seguro. Buenos días, compañeros. He solicitado esta junta de carácter urgente debido a que me llegó un caso particular con una paciente que tiene un cuadro clínico que no me permite darle un diagnóstico claro sobre lo que tiene. Entonces, pues quería pedirle sus ayudas a ver si alguno me puede decir más o menos. ¿Y cuál es el cuadro clínico del paciente? Pues mire, dice que es una paciente de 20 años que presenta síndrome febril, presión arterial baja, tiene fatiga y dificultad para respirar y presenta escalofríos. Algunos de estos síntomas se me asocian mucho a una posible meningitis, pero ya se les hicieron todos los estudios necesarios y ya se descartó completamente. Pero aún así no tengo realmente una idea de qué es lo que está detrás de todo esto. Bacteriemia. ¿Es posible que sea bacteriemia? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hace unos años realizamos un estudio en Argentina acerca de una bacteriemia por enterococo. Y si bien es cierto que podíamos estar hablando de otra patología, los síntomas que tú mencionaste se me relacionan mucho con estos que realizamos en el estudio del que te estoy hablando. Bueno, entonces a ciencia cierta, ¿de qué se trata este estudio? Pues nosotros realizamos un estudio junto al Instituto de Bacteriología del Hospital de Ciencias de Córdoba. Sí, analizamos 117 casos de pacientes que presentaban bacteriemia, su sintomatología, sus condiciones, etc. ¿Cuál bacteria? Pues la infección se llama bacteriemia por enterococo, pero la bacteria que lo causa son los enterococos, que son bacterias grampositivos que hacen parte de la microbiota. Pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que se encuentran en distintas partes del organismo, pero de manera natural. Según los estudios, actualmente encontramos 37 especies descritas de dicho estreptococo. Sin embargo, a pesar de su baja virulencia, Virulencia, o sea, es decir, el grado de capacidad que tiene el microorganismo para poder producir una enfermedad. exacto, a pesar de que encontramos que tiene muy poca virulencia, puede causar infecciones que son demasiado graves. Entre estas encontramos la septicemia, la endocarditis, la miocarditis y demás enfermedades derivadas de estas. Sí, y pues durante los últimos 30 años los enterococos han pasado de ser considerados agentes de escasa patogeneidad a convertirse en la segunda o tercera etiología más frecuente de infección nosocomial. O sea que es más que todo adquirida en un medio hospitalario. Sí, y las especies responsables de la mayoría de los casos son el enterococo faecium y el enterococo faecalis. Ah, vale. Pero ¿es muy resistente a los antimicrobianos o se puede combatir de una manera normal? Queridas colegas, entonces encontramos que el enterococo faecium es de las que con mayor frecuencia se halla multiresistente a los antimicrobianos y son las que mayor porcentaje de resistencia tienen. Ah, a mí me parece que yo tenía algunos estudios sobre los enterococos aquí en Colombia y pues ya que estamos hablando de la resistencia, espérenme un momento, los busco. Sí, mira, aquí está. Dice que los primeros casos de enterococcus resistentes a vancomicina en nuestro país fueron reportados en 1997 en un hospital de tercer nivel en Bogotá, en donde se presentaron 2 casos por parte del Enterococcus faecalis con una sensibilidad intermedia y 2 casos por parte del Enterococcus faecium que sí era totalmente resistente. Hallamos esto muy interesante, ¿no les parece? Porque sí. Esto es una prueba de que el enterococo faecium es más resistente que el otro. Sí, exactamente.
Y pues generalmente esta bacteriemia enterocócica se presenta en pacientes que llevan un tiempo ya hospitalizados en el hospital o que han sido sometidos a una intervención quirúrgica. Por esta razón creímos conveniente realizar un estudio en donde analizamos las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas en el medio nosocomial, que fue donde nos centramos más, y también reportar la resistencia a los antimicrobianos. Así que nosotros empezamos con estos estudios desde los casos presentados en el año 2000. A partir de acá comenzamos a investigar fuertemente y profundamente en esta enfermedad. Sí, y lo analizamos en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Es muy importante aclarar que en este hospital se atiende en mayor proporción a pacientes de una edad avanzada. ¿Y cómo analizaron cada uno de estos casos? Porque supongo que no todos presentaban las mismas condiciones. Pues como ya le habíamos dicho antes, analizamos 117 casos, de los cuales a cada paciente se le extrajeron 2 muestras. Cada una de estas muestras era una muestra de sangre de 10 mililitros. Cada una se inoculó en frascos de hemocultivos para aerobios y para anaerobios. A partir de esto se incubaron de 18 a 24 horas y se continuó con la metodología que siempre usamos, la metodología convencional. Ya. Y pues bueno, ya empezando a hablar de las características demográficas de los pacientes o de los casos, hablando del sexo de los casos que analizamos, de los 117 pacientes infectados, 71 eran varones y 46 eran mujeres, es decir, un 61% y un 39% respectivamente. Vale, entonces esto quiere decir en pocas palabras que nos les permitió determinar que hay mayor probabilidad o posibilidad de adquirir la bacteriemia por parte de personas del sexo masculino, pues eso es lo que arrojó los estudios. Exacto, y bueno, con respecto a la edad, tenemos que un 41% se encontraba en los rangos de personas de 56 a 75 años de edad. El 37% de los pacientes correspondían a pacientes mayores de 75 años. De un rango de 25 a 35 años de edad tenemos un 6% y de 36 al 55%, al 55 de rango de edad tenemos un 16%. Estos datos nos permitieron ver que las personas más afectadas fueron evidentemente las que se encuentran en un rango de 56 a 75 años de edad. Colega, o sea, lo que me estás tratando de decir es que la edad promedio, o sea, la edad en la que más afecta esta enfermedad es a las personas mayores de 65 años. Estás en lo cierto, así fue. Bueno, doctoras, entonces, pues ya hablando de la adquisición de la bacteriemia, según los datos y las estadísticas obtenidas, encontramos que de acuerdo a la forma que los pacientes adquirieron la infección, se tiene que el 64% de los casos fue por un medio nosocomial, un 31% comunitaria y un 5% asociada a los cuidados de la salud. Que quiere decir que cuando el paciente no está internado en el hospital, pero recibe asistencia médica periódica, lo cual indica que asista con frecuencia al hospital, siendo propenso a infectarse. Pero bueno, nosocomial se refiere que ha sido adquirida en un medio hospitalario, pero con comunitaria, ¿a qué se refiere? Con comunitaria se refiere a que el paciente ya ha ingresado previamente con la infección al hospital. Bueno, compañeros, otro factor que se tuvo en cuenta fueron las condiciones predisponentes y pudimos ver que el 91% de los pacientes presentaban estas condiciones. Pero, ¿como cuáles condiciones? Bueno, según la gráfica que tenemos acá, podemos ver las condiciones fueron diabetes mellitus con el 19% de los casos, intervención quirúrgica reciente con el 17% de los casos, enfermedad cardíaca con un 15% igual al accidente cerebrovascular, por su parte la neoplasia con un 13%, desnutrición con un 6%, insuficiencia renal crónica con un 4%, la hepatopatía con un 4%, la infección por HIV con un 4% y la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva cardíaca, que presenta un 3%. El siguiente factor, que ya es más las características clínicas y microbiológicas de las bacteriemias, fue el foco de origen, que es pues el punto en donde se origina la infección. De los casos estudiados, en el 57,7% se logró determinar este foco, siendo el intraabdominal el más frecuente con un 21%, el urinario con un 15%, la piel y partes blandas con un 12%, el foco cardiovascular con un 7%, y desconocido, o sea, no pudimos determinar el foco de infección con un 45%. Es decir, o sea, el foco de origen no siempre fue el mismo, por lo tanto, yo supongo que los síntomas no fueron siempre también los mismos, variados. Por supuesto, mis queridas doctoras,
Eso es lo que vamos a comprobar con la siguiente gráfica, que habla acerca de la presentación clínica de esta enfermedad. Observamos que en un 52% de los casos, siendo la mayoría, el síntoma más común fue el síndrome febril, caracterizado por altas temperaturas, escalofríos y náuseas, mientras que el 25% fue sepsis. La sepsis, que es una infección bacteriana que ocurre dentro del organismo. Claro que sí. Y también se tuvieron en cuenta los datos de la unidad de hospitalización, en donde la unidad médica y la UCI presentaron la mayoría de los casos infectados por bacteriemia. Esto se puede representar en la siguiente gráfica, donde podemos ver que mientras que en la unidad quirúrgica solo se presentaron el 15% de los casos, en el caso de la UCI es claro que se presenta una mayor susceptibilidad al contagio, ya que los pacientes que se encuentran allí presentan las defensas más bajas y son más propensos al contagio. Por otro lado, la unidad médica puede ser un medio de contagio debido a las enfermedades que se encuentran en el medio. Sí, y pues esto se debe a que en la unidad quirúrgica se utilizan más niveles de asepsia, por lo que las personas son menos propensas a infectarse en este medio. De acuerdo a cómo se clasificó la bacteriemia, se clasificó en monomicrobiana y polimicrobiana. El 34% de los casos fue de origen polimicrobiano, es decir, que aparte del enterococo se encontraron otros microbios, entre los cuales predominó la asociación con bacilos gram negativos en un 34%, y para el caso de la monomicrobiana se presentó un 65%. Vale. O sea, cuando es polimicrobiana quiere decir que en el lugar, aunque se encuentra el enterococo como el causante de la enfermedad, hay algún otro microbio. Pero cuando estamos diciendo monomicrobiano es que la única responsable y la única que se encuentra en el foco de infección, pues es el enterococo, que en este caso es el responsable. Exactamente, pero entre las especies enterocócicas halladas y analizadas en este estudio estuvieron el Enterococo fecalis, que fue responsable del 65% de los casos, y el Enterococo faecium, responsable del 28% de los casos. Claro que sí, y los otros 8 casos restantes, que corresponden al 7%, se produjeron a causa de otras especies enterocócicas. Otro de los objetivos fundamentales del estudio era dar el reporte de resistencia de los enterococos a los antimicrobianos. Sin embargo, es importante aclarar que para cualquier medicamento es fundamental mantener una dosis en el organismo que no sea tóxica, pero que cumpla su función curativa. Por eso es importante que el medicamento se consuma de manera periódica en las dosis recetadas. Como ya saben, la gráfica de consumo de un medicamento indica que el medicamento empieza a disminuir una vez entra al torrente sanguíneo, lo que significa que cada vez que el medicamento tiende a estar por debajo del nivel curativo, es necesario tomar la siguiente dosis. Esto es, cuando la gráfica del comportamiento de la concentración del medicamento en el cuerpo cruza la recta de nivel no curativo, será necesario incrementar la concentración del medicamento para que no deje de estar en el cuerpo humano en concentraciones apropiadas. Es cierto, algunas condiciones también pueden hacer o facilitar que este medicamento no actúe correctamente, como por ejemplo variables fisiológicas, que quiere decir pues al balance hidroeléctrico, el equilibrio ácido básico entre el organismo y el medicamento, o la tolerancia que básicamente puede llegar a tener una persona hacia dicho medicamento, que puede estar afectado tanto por la edad, el sexo o diferentes factores ya propios de la persona. Y pues hablando también de la resistencia, ¿qué antimicrobianos ensayaron para esta bacteriemia? Ensayamos diversos antimicrobianos especializados pues en los dos enterococos. Algunos de ellos fueron la vancomicina, la ampicilina, la teicoplanina, la gentamicina, el clorafenicol y el linezolid. A todos los aislamientos de EFA de cáliz les realizamos la prueba de screening, claro. Y bueno, de acuerdo a la prueba de screening, que consiste en determinar como la resistencia de los microbios ante el antimicrobiano o medicamento al que se le está aplicando, ¿qué resultados dio en este caso? Bueno, los resultados de esta prueba de screening de resistencia fueron los siguientes. Para Enterococcus faecalis fueron sensibles todas las cepas a ampicilina y a vancomicina, pero solo el 62% presentó gran resistencia, o sea, en muy altos niveles, a la gentamicina. Eso fue para la EFA de cáliz. Y para el Enterococcus faecium se presentó un 88% de resistencia a la ampicilina, un 54% de resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina, y el 43% de resistencia a altos niveles de gentamicina, también de la misma manera como la Enterococcus faecalis. Listo. Entonces, entre todo lo que he escuchado a lo largo de esta charla, he podido concluir que el estudio arroja que los casos de bacteriemia que ocurrieron en los pacientes de edad avanzada
ocuparon como un 78% y la mayoría de ellos pues eran mayores a 55 años. También que la mayoría de los casos se presentaron en pacientes del sexo masculino y que estas infecciones fueron como de origen nosocomial. Exactamente, sí. Sí, exacto. También que durante el periodo estudiado, el enterococo se constituyó como el sexto patógeno más frecuente de la bacteriemia hospitalaria. La mayoría de los pacientes presentaban condiciones predisponentes, como las mencionaba anteriormente nuestra colega Carolina, como diabetes mellitus, enfermedades crónicas o intervenciones quirúrgicas recientes. Otro de lo que se dedujo fue que el principal foco de origen es el abdominal. Bueno, compañeros, también es importante resaltar que para este caso, el Enterococcus faecium fue el responsable del 28% de las infecciones presentadas. Esto equivale a un porcentaje mayor al común. También pues tenemos que las cepas de Enterococcus faecalis fueron responsables de la mayoría de los casos presentados. Bueno, volviendo al tema de tu paciente, pues yo personalmente pienso que está infectada por una bacteria enterocócica. Pues sí, tienen razón, ya después de todo lo que he escuchado de parte de ustedes, yo también opino lo mismo. Bueno, y a pesar de que la meningitis es una enfermedad causada por la bacteriemia, por lo que ya nos dijo nuestra compañera Karen, prácticamente está descartada. Así que yo pienso que deberíamos enviarle otros exámenes para comprobar una posible septicemia, que es lo que creo yo más oportuno en este caso. Sí, claro, la septicemia coincide con todos los síntomas y es una de las enfermedades enterocócicas que pues como ya lo debatimos, lo mencionamos al principio. Pues sí, la septicemia es una infección grave que existe en el organismo y debo descartar todas estas posibilidades e informar inmediatamente al paciente para que se realice estos exámenes y poder de manera urgente tratarlo. Y en el caso de que sea positivo, debo comenzar un tratamiento específico. Muchísimas gracias, colegas. Para servirte. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, como ya te comenté, te dije que iba a hacer una junta con mis colegas, pues para tener un diagnóstico más claro porque realmente no tenía una idea de lo que podrías tener. Llegamos a la conclusión de que lo más probable es que tuvieses septicemia causada por una bacteria enterocócica. Entonces necesito que te hagas unos exámenes pues para poder verificar esto. Preferiblemente que me puedas traer dicho resultado lo más rápido que puedas para poder asegurar el diagnóstico. Entonces espero tus resultados. Bueno, listo doctora, gracias. Este artículo se encuentra disponible en la Revista Argentina de Microbiología, que consigna los resultados de un estudio realizado por el Departamento de Bacteriología del Laboratorio Central del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El estudio fue aplicado a pacientes del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad de Córdoba entre enero del 2000 y diciembre del 2013. El artículo mencionado se encuentra en línea desde el 24 de agosto del 2016 y las palabras claves para encontrar dicho artículo en internet son Enterococcus, bacteriemia, epidemiología y antimicrobiano. Los datos mencionados acerca de los primeros casos reportados en Colombia hicieron parte de nuestra investigación como grupo, como estudiantes de microbiología. Además de eso, aportamos un análisis gráfico que representa el consumo del medicamento en el torrente sanguíneo con el paso del tiempo. Finalizando el estudio, concluimos como parte final de nuestra investigación que aquí en Bucaramanga ni en la Universidad Industrial de Santander se han reportado casos relacionados con bacteriemia por enterococo. ¡Acción! ¡Ya, Estefanía! Ahora que todo esto también lo pienso, tiene mucha razón porque